Bien, vamos a hablar ahora sobre el costo y presupuesto de la obra. Ya en la anterior clase estuvimos con el Quark, ¿sí? Lo hemos logrado instalar y nos falta crear la hoja que se ajusta al formato de licitaciones. Ya eso nos falta todavía, pero antes vamos a avanzar un poco con respecto acerca del costo y presupuesto, ¿no? Bien. Bueno, hablemos de por qué es importante el costo, ¿sí? Y la elaboración de un presupuesto. Eso tiene que ver con respecto a la planificación, ¿sí? Hay que tener una buena idea de cuánto es el costo de la obra. Y otra cosa es el presupuesto que implica, ¿no? Es decir, que si hablamos acerca del costo, no solamente estarían incluidos los precios de los materiales y la mano de obra. ¿Qué cosas más estarían incluidas dentro del costo? ¿Qué cosas más estarían involucradas dentro del costo? Beneficios sociales, Bien, beneficios sociales. herramientas, Ujú. Impuestos, ¿no? No hay que olvidarnos de los impuestos, ¿no? También, ¿qué más? ¿Qué más? IVA, Claro, ahí están los impuestos, ¿no? El IT y el IVA, los gastos generales, que es importante, y también están lo que es las utilidades. Entonces, todo eso forma lo que es el costo, ¿sí? Sin embargo, cuando hacemos un presupuesto, empezamos a variar con algunos costos a fin de ajustarlos a un monto que pudiera ser menor o mayor, ¿sí? Entonces, si bien el costo de la obra indica un precio final, el presupuesto está más desglosado y muestra cuánto pueden costar todas las actividades. Y la suma de todas esas actividades hacen lo que es el costo total de la obra. Entonces ahí podemos diferenciar entre lo que es costo y presupuesto. Entonces costo se refiere a una única cifra y presupuesto nos referimos al costo de diferentes trabajos o ítems que están desglosados, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Para poder sacar el presupuesto es necesario tener un precio unitario. Cuando hablamos acerca de un precio unitario, nos referimos a cuánto cuesta una unidad de ese ítem. Y si queremos saber cuál es el costo de ese ítem, necesitamos conocer los volúmenes. Ese volumen, ese término volúmenes, es un término referencial, porque si hablamos estrictamente de la palabra volumen, podríamos hablar
del asunto de un cubo o algo así, ¿no? Un volumen, ¿no? A ver, denme un momento. Bien, entonces cuando hablamos acerca de volúmenes, no nos referimos estrictamente a la forma de un volumen, ¿no? Que se mide necesariamente en metros cúbicos. Algunas medidas de los ítems podrían ser metros cuadrados, metros lineales, unidades. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más se acuerdan? Cuando involucra todo, ¿cómo se llama? Global. Global, ¿sí? Puede haber pieza, ¿no? O en el caso de Sí. instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, ¿qué unidad se utiliza? Puntos. Los puntos, ¿no? En el caso de la madera, Pie. eso, pie, ¿no? Pie cuadrado, ¿no? Entonces, así podemos encontrar diferentes unidades con respecto a los volúmenes. Entonces, estos multiplicados con los precios unitarios, pues nos da el costo del ítem y la suma o el conjunto se llama el presupuesto y la cifra final en realidad se llama el costo de la obra. Bueno, cuando uno participa en una licitación, lo que intenta es ver el precio referencial
el contractual, y trata de bajarse lo suficiente como para que pueda entrar en competencia. Y para eso necesita modificar los precios unitarios. Bueno, por lo general tendrían que modificarse de los más costosos, porque los más costosos pueden hacer una diferencia importante. Pero al mismo tiempo uno tiene que tener cierto respaldo económico en cuanto a los precios, porque los costos podrían subir de diferente forma y podría encarecer innecesariamente la obra. Bueno, para poder encontrar estos volúmenes es necesario realizar los cómputos métricos. ¿Qué son los cómputos métricos? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué son los cómputos métricos? ¿Mm? ¿Qué son los cómputos métricos? Es el cubicaje de toda la obra. Bien, cubicaje, ¿no? Entonces se empieza a medir los diferentes grupos de ítems y solo se empieza a representar sus medidas en papel, de tal forma que se utilizan números, perdón, en letras, donde cada letra se le asigna un número y la suma o la multiplicación de estos hacen la longitud, el volumen o la superficie total de todos los grupos que corresponden a ese mismo elemento, que pudieran ser excavación, pudiera ser columnas, vigas, pudiera ser cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Pero que implican medidas, ¿sí? Bien. Hablemos más acerca de los cómputos métricos. ¿Cuál es el objetivo principal? Uno, establecer el costo de la obra o una de sus partes. Bueno, para saber exactamente cuánto va a costar una obra, se necesita medir, ¿no?, la cantidad de diferentes elementos que forman ítems y multiplicarlos por su precio unitario, y eso da una idea de cuánto cuesta, ¿no?, cierta actividad o al final todas las actividades. Y eso también nos ayuda a determinar la cantidad de material necesario, ¿sí? Porque si sabemos, por ejemplo, cuántos metros cúbicos va a entrar de concreto, podemos determinar ya rápidamente la cantidad de bolsas de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de grava, hasta incluso la cantidad de madera si va a ser hormigón armado. Podemos saber, porque por cada metro de cúbico entra una cantidad apropiada de madera, ¿no? Incluso si medimos los metros cuadrados de una pared, el ladrillo, podemos calcular cuántos ladrillos pueden entrar. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos ladrillos del tipo gambote entran en un metro cuadrado de muro? Estoy hablando de los que son de 6 por 25. 6 por 25 por 10. ¿Mm? 48 unidades, Inge. Unos Bueno, 60 unidades, sí. bien. 56 ladrillos aproximadamente, ¿no? Está por ahí. Ahora ya vienen con de 18 ya, ¿no? Entonces se puede ir variando. También establecer volúmenes de obra y costos parciales con el fin de pago por avance de la obra. Entonces, muchas veces las obras
se van avanzando, se cobra planilla y con ese mismo dinero se vuelve a invertir y se sigue el avance de la obra. Eso está muy bien, es un buen método. Solo que para eso se tiene que cobrar rápido. Y para eso necesitamos conocer los volúmenes de obra para poder establecer el costo total, ¿no? Bueno, el asunto para realizar estos cómputos hay que medir, ¿sí? Medir aristas, largo, ancho, alto, para tener longitudes, áreas y volúmenes. Y hay que conocer, como dice ahí, fórmulas geométricas. Por ejemplo, esto una vez ha pasado. ¿Qué tipo de forma tiene una zapata? ¿Qué tipo de forma geométrica tiene una zapata? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué forma tiene una zapata? Cuadrado, rectangular. Ya, Trapezoidal. trapezoidal. No, Círculo también. sí. Hay también circulares, ¿no? Pero fíjense la forma que tiene la zapata, jóvenes. eh, Parece que es un poliedro o como un, ¿cómo le llaman a esta figura? Eh, pucha, poliedro, no. Es como una especie de rectángulo, ¿cómo se llama eso? Tetraedro, no, cuatro, bueno, imagínense, es un rectángulo y encima tiene como una especie de prisma, ¿sí? Donde está la base de la columna por arriba y abajo es una pirámide, un prisma que se acomoda a los bordes del tetraedro y por abajo está como ese rectángulo, ¿no? Entonces tiene esa forma. Primero tendría que calcular el volumen del rectángulo que está abajo, ¿no? Y luego tendría que calcular el volumen del prisma, ¿sí? Pero, eh, ¿cómo es la fórmula para calcular la geometría de eso que está ahí arriba? ¿Sí? ¿Cómo haría? A ver, ¿cómo sería? Aquí hay un dibujo que tal vez va a ayudar. Sí. Aquí les voy a mostrar que la forma de la zapata tiene esta forma de un ortoedro, ¿sí? Tiene la forma de este ortoedro. Y en la parte de arriba tiene otra forma, ¿sí? Tiene la forma más o menos como esto, ¿sí? Como esta de acá, pero aquí tiene en su base eh, el área de la columna. Entonces sucedió de que estaban realizando cómputos métricos y les pidieron que sacaran los cómputos métricos de las zapatas. Entonces, ¿cómo van a calcular esto? Claro, el ortoedro lo pudieron calcular, ¿no? Fácilmente. Pero cuando llegaron a esta figura donde tenía aquí un rectángulo y abajo la base de la
de este ortoedro, ahí empezaron a haber problemas. ¿Sí? ¿Cómo calcularía eso? A ver, ¿quién da una sugerencia? ¿Cómo calcularía eso? De ese prisma. ¿Saben qué? Tendría que sacar el área de abajo, sumar el área de la columna, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por esa pequeña altura, ¿no? Y de ahí sacaría un valor muy aproximado del área de esa parte. Y lo sumaría a la área del ortoedro. Entonces, de esa forma podría calcular. ¿Sí? Entonces, es importante conocer cómo calcular estas cosas. ¿Ya? A veces puede haber elementos circulares, ¿sí? O que tengan cierta forma que es necesario saber calcular. Para eso necesitamos conocimientos geométricos, ecuaciones y demás. Y todo eso tiene que acomodarse en las planillas de los cómputos métricos. Y a veces es bueno colocar una pequeña referencia ahí en los cómputos métricos para poder darnos cuenta de cómo se está calculando el área, el volumen de todos los elementos. Y a veces, si son varios elementos similares, se pone la cantidad, o sea que se calcula lo que es un elemento, se lo multiplica por la cantidad y sale el resultado final, ¿no? Eso con respecto a los cómputos métricos, ¿no? Ahora, hay algunos artificios que se toman con respecto a los cómputos métricos, ¿no? Hablemos acerca de los muros exteriores, ¿sí? Y muros interiores. Cuando estoy midiendo un muro, ya, un muro exterior, y hay una ventana o una puerta y el muro continúa incluso, ¿cómo tomo la medida? ¿Lo resto la ventana, lo resto la puerta, lo tomo completo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Mm? Generalmente se toma completo porque al albañil le cuesta mucho, digamos, de cuadrar toda parte de la ventana o de la puerta, ¿no? Entonces le paga completo. Se resta las ventanas y las puertas. Eh, Se toma completo, jóvenes, porque como dice su compañero, eh, al albañil le cuesta, ¿no? Pero quizás en la alcaldía o el supervisor decide restar, ¿sí? A él no le importa, ¿no? Decide restar y saca aquí, ya la puerta mide 2,10 por 80, menos eso, listo, ¿no? Pero cuando tú haces, mandas a hacer, el albañil no te resta nada y es justo, ¿no? Es justo, como dice su compañero, hay que recuadrar, colocar la regla, plomadear y todo es un problema, ¿no? Toma mucho tiempo. A lo menos si el espacio es chiquito y reducido, ¿no? No es nada sencillo. Así que es importante tener en cuenta eso. Así que cuando haga mis precios unitarios, yo tengo que considerar dentro de mis precios que me van a medir menos puertas y ventanas, pero el que va a construir me va a cobrar completo. Entonces tengo que tener un porcentaje de mayoración que lo voy a adquirir de acuerdo a la experiencia a medida que vaya haciendo y lo voy a incrementar el precio unitario ligeramente
como para que me cubra eso. Otro punto es de que si uno no se fija bien, puede pasar eso, es de que cuando están los precios unitarios, no colocan aristas, ¿sí? Las aristas. Entonces, quizás dentro de los precios contractuales o los ítems contractuales no hay aristas, pero el que construye te cobra las aristas. ¿Cómo se cobran las aristas? ¿A qué se refiere esto, jóvenes? A ver, alguien tal vez quiere apoyar en esto. Hablemos de las aristas. ¿Qué es, cómo se cobra? Buenas noches, Inge. Adelante, Andrés. Las aristas son las esquinas que llevan las puertas, las ventanas, las vigas, todo eso, y se cobra por metro lineal, porque es mucho más trabajo, digamos. Hay mucho tiempo te entra ahí. Sí. Y el albañil te cobra por metro lineal, pero al precio de un metro cuadrado, ¿no? Exactamente, sí, así es. Y es lo justo eso, ¿no? Pero a veces dentro de los precios unitarios, o sea, perdón, dentro de los ítems que te da la entidad contratante, no hay aristas, ¿no? No hay aristas. ¿Por qué? Porque los de planificación se les ha ido, se han olvidado y demás. Jorge, ¿querías decir algo? Tampoco te pagan los cuotas, ¿eh? Ah, eso. Eso mismo. Buena idea, ¿no? Entonces, por eso, antes de hacer tu presupuesto, tú te fijas los ítems que tiene el proyecto y de acuerdo a eso vas colocando tus precios, ¿sí? Vas colocando tus precios. Y esos precios pudieran incluir todas esas cosas que no hay, que se han olvidado, pero al momento de la verdad el albañil te cobra. A veces pasa que, me acuerdo en una obra, se hizo una columna cuadrada, ¿no? Pero vino el CEDES y dijo, no, 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 aquí no pueden haber columnas cuadradas, tienen que ser columnas circulares, porque las normas de hospitales y todas esas cosas, tiene que ser circular, no puede haber aristas ni nada, ¿no? Convierta esa columna cuadrada en circular. Y no puede ser revocado, tiene que ser cerámica, ¿no? Para limpiar y esas cosas, ¿no? Bueno, dentro de los precios unitarios estaba calculado hacer cerámica, ¿no? Pero cuadrado. Pero para ellos no cuesta nada hacer redondo porque le puedes colocar plastoformos así, lo haces redondo y le pones cerámica. Pero yo les digo, les va a cobrar un albañil lo mismo colocar cerámica en una columna cuadrada que en una circular. ¿Qué se imaginan de eso? ¿Cómo sería, cómo cobraría un albañil un trabajo así? Por metro cuadrado, metro lineal, ¿cómo cobraría? O está inestable internet. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué? Imagínate, Jorge, una columna cuadrada con cerámica, ¿sí? Cubierta con cerámica. Pero la fiscalización, bueno, la supervisión decide cambiar de columna cuadrada a columna circular, ¿ya? Entonces, para ellos es columna, ¿no? Pero el albañil, pues esa columna incluso tiene que ser revestida con cerámica. Ahora, ¿cómo cobraría el albañil esa columna? ¿Cómo sería su forma de cobro? A ver, ¿qué dirían jóvenes? Metro lineal y Por metro lineal no te va a querer cobrar, no le conviene. Automáticamente por el tiempo que va a hacer, ¿eh? Cuánto le va a demorar, digamos.
hacer todo eso. Tiene que cortar pedacitos así, ¿no? De cerámica y pic, 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 pic. Exacto, es prácticamente por jornal que va a cobrar, no por metro lineal. Generalmente, jóvenes, en ese tipo de trabajos que son así bien odiosos, el albañil te cobra contrato. Yo te lo hago por tantos, ¿no? Ese es el precio. Entonces se calcula y dice, te va a costar tanto, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces él se amanecerá, hará cualquier cosa, pero termina, ¿no? De acuerdo a su tiempo, ¿no? Y claro, es bien pagado, ¿no? Su contrato. Y claro, si se tarda mucho él, entonces pierde, ¿no? Porque ni siquiera saca su jornal, ¿no? Pero por lo general ellos se aseguran y lo hacen por contrato, ¿no? Trabajos que son complicados. Pero dentro de los precios unitarios, perdón, de los cómputos, precios unitarios, claro, claro, voy a sacar el cómputo métrico de una columna circular, pero el precio va a estar conforme al asunto del tiempo y de cómo te van a cobrar. No es lo mismo construir ladrillo en la planta baja que en el primer piso o peor aún el segundo piso. Es mucho más caro, ¿sí? Así que los precios unitarios tienen que reflejar el trabajo. Los cómputos métricos solamente indican cantidades, pero no te permiten ver el trabajo implicado y los verdaderos costos que eso va a implicar. Así que es algo que se tiene que jugar, ¿no? Por una parte sabemos cuánto mide, pero también tenemos que saber cuánto cuesta ese trabajo específico. Porque cuando no se hace bien esto, lo único que puedes obtener son pérdidas, ¿sí? Pérdidas. Entonces una cosita pierdes, suma a otra cosa que has perdido y así la pérdida va creciendo y acumulándose. Pero si haces buenos presupuestos, obtienes ganancias, ¿sí? Y eso es lo importante. Ahora vamos a ver algunas maneras. A ver, denme un momento, por favor.
sí o sí tenía
Bien, ahora hablemos acerca de algunas particularidades que únicamente pueden evidenciarse en los planos, ¿no? Entonces, en los planos se muestran las particularidades que tiene la obra, ¿sí? Algunos detalles, y se pueden sacar cómputos métricos de acuerdo a la forma y a las dimensiones de los planos. Pero cuando se construye, las medidas suelen cambiar. O sea que nunca van a ser los precios unitarios, o perdón, los cómputos métricos los mismos, sino que estos van a ir cambiando, van a ir cambiando y van a ir cambiando. Así que es importante que cuando se construya, se tenga que volver a medir y no se asuma directamente el cómputo métrico que ya estaba. Así que es importante que esto quede bastante claro, ¿no? Que lo que se construye nunca va a ser igual a lo que se había planificado. Y eso hace que los montos vayan variando, ¿no? O pueden aumentar o pueden bajar, ¿no? Bien, entonces no existe exactitud, ¿sí? Siempre hay algo aproximado donde uno puede estar en un rango, ¿no? Bien, entonces vamos a ir más abajo. Vamos a hablar sobre algunos principios generales para realizar un cómputo. Primero hay que estudiar la documentación, ¿sí? Aquí habla acerca de la interpretación del plano. Ya a veces el plano tiene algunos detalles que hay que saber reconocerlos. Por ejemplo, si vemos una viga, el armado de fierro de una viga por lo general tiene fierro que está arriba y fierro que está abajo. Incluso tiene refuerzos que están arriba y refuerzos que están abajo. Y lo que se trata es de economizar fierro. Así que puede que los refuerzos, aparte del fierro principal, entren pequeños refuerzos con diferentes medidas. Por decir, en los bordes podrían ser 2 de 16 y al centro, si lo vemos de forma transversal, podría ser 2 de 10 y 1 de 8. Y así se logra el área. Pero ¿cómo lo expresaríamos en el plano? Pues en el plano se ve la viga de forma transversal, ahí abajo aparece el fierro principal y por encima aparecen los refuerzos con sus medidas. ¿Sí? Entonces el diámetro aparece con el carácter phi, ¿sí? Ahí aparece cada barra 20, digamos, ¿no? O 4 phi de 8 o 4 phi de 20, en fin, ¿no? Incluso se utiliza la letra o el carácter arroba, ¿sí? Entonces, este carácter arroba por lo general se utiliza para explicar el distanciamiento o la separación entre fierros. Entonces, eso es importante. Pero también, cuando los fierros se encuentran arriba, tienen otra forma de dibujarse. ¿Con qué tipo de trazo se hacen por lo general los fierros que se encuentran arriba? ¿Alguien ha visto alguna vez eso? Especialmente en losas o en zapatas combinadas, losas de fundación. ¿Cuál es el trazo que se utiliza para los fierros que están arriba, los negativos? A ver, ¿quién sabe eso?
¿Mm? Se ¿Cuál era la utiliza, pregunta? No la escuché. eh, ¿qué trazo se utiliza para los fierros que están arriba? El trazo para los fierros que están arriba. En los Generalmente planos. para compresión, ¿no? La compresión. Ujú. Se utiliza un trazo segmentado, jóvenes. ¿Sí? Entonces, cuando vemos líneas de fierro segmentadas, ¿sí? En un trazo segmentados, significa que es un fierro que se encuentra arriba. Y cuando tenemos un trazo lleno, significa que es un fierro que se encuentra abajo. ¿Sí? Incluso está con la separación de arroba, ¿no? Uno ve, digamos, phi de 6 arroba 25. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Phi de 6 arroba 25. ¿Mm? Eso es cada 25, ¿no? Juanito, ¿quería decir algo? Sí, en cada 25 es. Mm. Entonces hay que saber leer esos planos, ¿no? Hay que ver también las longitudes de traslape, las longitudes de desarrollo y otro tipo de cosas que en los planos se explican y hay que saber leerlo, ¿no? Y eso es importante para los cómputos métricos, ¿sí? Entonces, cuando calculamos la longitud, por ejemplo, de acero, ¿sí? Tenemos la planilla de fierros. Entonces, la planilla de fierros nos muestra el peso total, ¿no? El peso total del acero. Y eso sería el cómputo métrico, ¿no? Pues han debido ver seguramente alguna vez alguna planilla de acero donde se muestran todas las formas de los diferentes doblados. Y eso hay que tomar en cuenta los cómputos métricos. Por ejemplo, imagínense una columna de 30 por 30, ¿sí? A ver, ¿quién calcula la longitud del estribo? ¿Sí? ¿Cuánto sería más o menos la longitud del estribo para una columna de 30 por 30? A ver, ¿qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Mm? A ver, podemos calcular. En primer lugar, por lado sería 30. 25, ¿no ve? Menos el recubrimiento, ¿sí? Lo multiplicamos por 4, sale 1 metro. Tiene sus orejas, ¿no? Que van dirigidas al centro. ¿Cuánto mide eso? 5. Eso. 5, 7. Más, pónganle 2 de 5 serían 10. 110 centímetros. ¿Qué le falta ahí? El doblado. ¿Cuánto es el doblado? A ver, Andrés, ¿cuánto es el doblado? Porque por cada doblado, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? ¿Tengo que alargar o acortar? Generalmente cuando doblamos un estribo, ingeniero, digamos, se alarga, ¿no? La barra, digamos, cuando se dobla. Ya, pero en la medida tengo que sumar 1 centímetro por doblado. O sea, cuando doblo, evidentemente hace un arco que me quita distancia. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces aquí sumo más 5 por el doblado.
Entonces, para una columna de 30 por 30, necesitaría fierro de 115 centímetros. ¿Sí? 115 centímetros. ¿Ya? Pero si yo no sé, ¿saben qué va a pasar? Le voy a poner, por decir, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? A mí me ha pasado tal vez una vez, ¿no? Le voy a poner así, 120, dos doblados de 5, 130. Ahora miren, 130 menos el otro que era, ¿cuánto era? 115. Son, Sí, je- son como 15 centímetros de más. Ahora, eso sería mucho problema, 15 centímetros de más. Sí, porque el costo, Eso, los son estribos. Imagínense cuántos estribos entra por una columna y cuántos van a entrar en todas las columnas, ¿no? Entonces, eso Tiene opinión. se va a ir repitiendo, ¿no? Se va a ir reproduciendo y al final voy a perder hasta barras, ¿no? Con ese desperdicio, ¿no? Así que es importante dentro de los cómputos métricos tener mucho cuidado, ¿no? Sobre cómo estamos viendo, leer bien los planos, imaginarse, ¿no? Revisar, ¿sí? Porque a veces el plano puede indicar una posición de un fierro o un colocado, pero la persona que construye a veces sabe que necesita más fierro para eso. O sea, no es suficiente lo que dice el plano. Entonces necesita asegurarse, ¿no? Asegurarse. Así que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque imagínense, ¿no? De la zapata salen los bastones, ¿sí? Y de los bastones sale el armazón o se coloca el armazón para la columna. Entonces esa columna sube hasta la losa y pasando la losa encontramos pelos. Ahora, según para un fierro de 12 milímetros, imagínense, 12 milímetros, podríamos hablar de que el traslape a lo mucho tendría que ser 50 centímetros, ¿no? Suficiente, ¿no? El traslape. Pero en la práctica podría ser suficiente 50 centímetros para colocar la columna que está en la planta de arriba. Pues no. Por lo general, ¿cuánto se deja ese pelo para colocar la otra columna de arriba? ¿Han visto? 1,20. Eso. Por lo menos 1 metro, ¿no? Por lo menos 1 metro. ¿Por qué tanto, no? Porque constructivamente es necesario, ¿no? Viene la losa y a veces tienes que grifear, ubicar y necesitas tener fierro, ¿no? Como para poder hacer ese trabajo. Así que es bueno conocer e interpretarlos bien, bueno, pensar bien cómo se va a hacer el trabajo para hacer el cómputo. Hay que respetar los planos, ¿sí? Entonces, se tienen que cumplir las medidas. Si los ambientes tienen cierta medida, pues esas medidas tienen que cumplirse, ¿sí? No pueden ser medidas que sean diferentes, ¿sí? Tienen que cumplirse. Hay también instrucciones que se dan en las notas generales de los planos y en el pliego de especificaciones, ¿sí? Así que eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Los planos y los pliegos. Ahora, a veces pasa que durante el cómputo hay errores o omisiones, ¿sí? Que se pueden hacer, ¿sí? Así que es importante que se refleje esos errores o esas omisiones que faltan en el plano, en los cómputos, porque constructivamente es importante. Porque imagínense, ¿no? Si hablamos de una zapata combinada,
ya no una losa, sino una zapata combinada que tiene dos columnas. Esa zapata combinada, a diferencia de una zapata común, tiene acero negativo, o sea, tiene acero arriba. Ahora, para unir las dos parrillas y que se mantengan en su lugar, ¿qué necesito hacer constructivamente? Caballetes, Inge. Caballetes. Y puede que el calculista no haya puesto caballetes, porque se calcula acaso estructuralmente eso, ¿no? ¿Cumple alguna función estructural? ¿Soporta algún esfuerzo? ¿No? Sencillamente mantiene la parrilla o las parrillas en su lugar, nada más, ¿no? Pero puede que el calculista no haya colocado. ¿Por qué? Porque no influye estructuralmente, pero constructivamente sí es necesario. Y eso quizás no hay en los planos, pero sí tiene que haber dentro del cómputo, porque es algo constructivo, ¿no es cierto? Y podríamos hablar muchas cosas, ¿no? A veces se puede pasar de que se tiene una viga, ¿sí? Y cuando empieza a hacer la obra fina, se construye la pared no va a tener el ancho de la viga, sino que sencillamente se va a pegar a un borde de la columna y va a dejar parte de la viga descubierta. Y ahí se crea un elemento, ¿sí? Que se llaman las aristas, lo que hablábamos hace rato. Entonces, quizás el que ha hecho los cómputos no ha considerado de que tendría que haber aristas, porque simplemente se ha imaginado una viga que descansa sobre un muro y quizás todo ya revocado y sin nada, ¿no? Pero se ha creado una arista que quizás no se está tomando en cuenta, porque solamente se ha calculado o medido las aristas de las puertas y las ventanas, que son obvias, ¿no? Pero no esas aristas que tienen resultado de vigas, ¿sí? Que están dentro de la losa y columnas centrales. Entonces, dos paredes se apoyan sobre una columna, pero la columna es mucho más robusta que las paredes y van a salir siempre aristas. Y puede que eso no se esté tomando en cuenta, ni esté mostrando los planos que hay una arista. Así que son cosas que se tienen que unir. ¿De acuerdo? Bien. Edgar, ¿qué pasó? Una pregunta, hablando de aristas. ¿Se podría poner las aristas hacia afuera o no sé? Esa pregunta tenía. No, no, no. Porque, por ejemplo, cuando vacías una columna lateral, por decir, la columna de abajo es 30 por 30 y la de arriba es 25 por 30. Se coloca la columna de arriba en el eje de la columna de abajo para una viga exterior, no, sino que se ajusta al borde lateral a fin de que todo quede rectito, pero el eje ya va variando. Entonces lo mismo, ¿no? En la columna la arista siempre tiene que salir hacia adentro y afuera tiene que ser planito. Ahora, si fuera una columna, o perdón, una viga central, entonces sí podrían salir aristas a ambos lados. O podría ser que solo salga a un lado, ¿no? Y del otro lado simplemente quede plano. Entonces, al parecer, creo que lo que más importa es la estética, ¿sí? La estética. Entonces, si se ve feo, no se hace. Pero si se ve bien, sí se hace, ¿no? Bien, a ver, denme un momento. Sí, porque ¿qué tal si yo quisiera un local grande y que toda la pared sea liso sin aristas? Ah, ya. Lo que tendrías que hacer es vigas planas, ¿sí? Tienes las columnas y haces viga plana, donde las vigas están incluidas en la losa. Sí, es lo que hacen para los grandes apartamentos, ¿no? Y edificios modernos.
Y su losa es pues de 25, 30, 35, 40 centímetros, ¿no? Y está incluido ahí las vigas. Y no se ven las vigas, ¿no? ¿Sí? Y para eso hay que hacer ábacos, ¿no? Entre las columnas y la losa tiene que haber como una parte de concreto, ¿no? Puro, como losa, donde la columna pueda trabajar y no falle al punzonamiento, ¿sí? Pero esa sería la solución. A ver un momento, por favor. Bien, jóvenes. Hablemos acerca de medir con exactitud. Entonces, hay ciertas tolerancias que tienen que ser pequeñas, porque cuando te pasas mucho o mides muy poco, no solamente en total va a variar 1 metro cuadrado, sino va a variar mucho más, ¿sí? Entonces, mientras más cantidad sean y más es el error, entonces eso se va arrastrando, ¿sí? Así que es importante que tengamos exactitud, ¿no? A veces, por lo general, se maneja 2 decimales, ¿no? Redondeando el segundo decimal. Pero cuando tenemos una cantidad, por ejemplo, de 5.000, eso basta que varíe un poquito, ya hace elevar o subir bastante el precio, ¿no? Porque son cantidad, ¿no? Así que es importante que en esos ítems donde se tengan grandes cantidades se sea un poco meticuloso, ¿no? En esto, con las medidas. Bien, saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendamos cámaras. Bien, nos vemos.